Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Esta noche tenemos 4 de septiembre, doctrina bíblica. Vamos a estar estudiando la doctrina esta noche. Y hoy voy a tratar un tema que tiene que ver precisamente con lo que hablamos esta mañana. Esta mañana decíamos que el Señor nos daba una orden por medio del apóstol Pedro, y es seguir las pisadas del Maestro. Y decíamos, ¿cómo vamos a seguir las pisadas del Maestro si no lo conocemos? Si tenemos una imagen desvirtuada, de Dios, de Jesús, si no lo conocemos, ¿cómo va uno a seguir a una persona si no sabe cómo piensa, cómo actúa? ¿Cómo va uno a imitar a alguien a que no conoce? Entonces me propuse en mi corazón estudiar esta noche los atributos de Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo de la Trinidad, porque los atributos de Dios son para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo igual. Ellos, digo yo, en la parte trina que nosotros desconocemos completamente cómo funciona. Sabemos que hay un Padre Creador, un Hijo Redentor y un Espíritu Santo Administrador de la salvación. Entonces, ellos en su divinidad tienen los mismos atributos, tanto unos como otros. Entonces vamos a entrar en materia de una vez a estudiar los atributos de Dios. En el ser esencial de Dios, lo que es en lo íntimo de Dios, en lo que es Él realmente, hay unos atributos o cualidades esenciales que son, entre otras cosas, única y exclusivamente para Él. Nadie más, ninguna otra criatura que haya sido creada tiene todos los atributos que tiene la deidad, la divinidad o Dios, el Señor. Y estos atributos están eternamente mantenidos por el Dios Trino y Uno, y son iguales para cada persona de la divinidad. Incluido en dichos atributos está el hecho de que Dios es. Ahí comenzamos. Número 1. Dios es espíritu. Un día invitamos a una reunión, a un culto, a un grupo de oración, a un hombre, y el hombre era muy filosófico. Y cuando, no sé por qué, el Salmo decía, y la espalda de Dios, y la mano de Dios, y el hombre se paró y dijo, no, yo no aguanto porque ustedes están enseñando aquí cosas que no son. Si Dios es espíritu, ¿cómo me va a decir a mí que la espalda de Dios, que la mano derecha de Dios, que la diestra de Dios, cómo me va a decir a mí eso? Y el hombre no dejó que le explicaran y salió pitado del grupo. ¿Por qué razón? Porque hay figuras literarias dentro de la escritura que se llama antropomorfismo. Es una figura literaria que atribuye figura humana a quien no tiene figura humana. Entonces, por ejemplo, un antropomorfismo podría ser: las piedras gimen. Las piedras gimieron cuando murió Jesús. Las rocas se partieron y la naturaleza gimió. Usted y yo sabemos que las piedras no gimen, no tienen lágrimas, no tienen garganta para emitir sonidos de lamento. Pero es un antropomorfismo, agregarle figura humana a personas, a seres o a elementos que no tienen la parte humana. Entonces, para Dios es igual. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí claramente el Señor nos está hablando que Dios es un espíritu. Si usted y yo somos hechos a imagen de Dios, entonces Dios tomó una imagen, que es la imagen de Cristo, la imagen del ser humano, la imagen de Adán, el primer Adán, y nos hizo a nosotros a la imagen del Señor. Entonces, dentro de las cualidades o dentro de los atributos que estamos hablando del Señor, también está que Dios es vida. Dios es vida. Juan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo es vida en sí mismo? El propio ser, por decirlo así, de la deidad tiene vida. Y usted y yo sabemos que Él no solo tiene vida, sino que es portador de la vida también. Entonces, de esta manera, vamos mirando poco a poco los atributos del Señor. Sigamos. Hay otro atributo que es la existencia de Dios por sí mismo.
En Éxodo 3:14 nos lo explica. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy quien me envió a vosotros. Entonces el nombre de Jehová, o de Yahvé, o de Dios, o el Señor, o el Creador, entonces su nombre en original griego, en el original hebreo, perdón, es yo soy. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí mismo y porque existe, por sí mismo existe. Dios no ha sido creado, Dios no fue creado por nadie, por mano humana. Entonces, ¿por qué? Porque Dios siempre ha existido. Dios no es una creación. Jesucristo no es una creación. ¿Sabe una cosa? Que cuando yo comencé a estudiar la doctrina cristiana, me quedé pensando y pensaba de esta manera, y menos mal me corrigieron. Yo pensaba que cuando Adán pecó, como que Dios no sabía qué hacer y se quedó pensando y dijo: bueno, claro, pues voy a mandar a mi hijo para que muera en la cruz. Resulta que no. Resulta que esto ya estaba desde antes de fundar el mundo instituido de esa manera, y Dios le da la oportunidad a Adán de no pecar, le da el libre albedrío. ¿Dios sabía que iba a pecar? Sí, claro que sí. Por eso ya estaba de antemano Génesis 3:15, que es el protoevangelio, donde dice que la simiente herirá al pastor en el carcañal, pero el pastor le aplastará la cabeza a la serpiente. Estaba indicando que el diablo alcanzaría a permitir la crucifixión de Jesús, herirlo, maltratarlo, escupirlo, porque era el diablo el que estaba allí, pero de igual manera el Señor se levantaría al tercer día y aplastaría la cabeza de Satanás. Esto es lo que significa Génesis 3:15. Entonces, esto no es que surgió de la casualidad, que al Señor se le ocurrió de pronto: ¿ahora qué hacemos? Imagínese a Dios rascándose la cabeza y diciendo: ¿ahora qué vamos a hacer? Si Adán pecó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preguntándole a Cristo y al Espíritu Santo. No, eso ya estaba establecido en la sabiduría de Dios. Que no logramos comprenderlo, no lo vamos a comprender como es. Lo que sabemos es que es real, que Dios existe por sí mismo. No es una figura creada, ni mucho menos. Mientras que Satanás sí es creado. Eso sí, más bien. Y los ángeles son creados. Y nosotros somos creados. Pero Dios no. Dios es en sí mismo. Su nombre es yo soy. Yo soy el que soy. Y es el único ser que puede decir eso. Ahora, otro atributo de Dios, y es que estamos en el rol de querer conocer al Señor Jesucristo como es para poderle imitar. Porque recuerde que la premisa hoy es imitar a Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Entonces estamos identificando cómo es el Señor, para que de esa manera nos animemos usted y yo para imitarlo, para tratar de emularlo, para tratar de parecernos mejor a Él como nuestro héroe, ¿verdad? Entonces, ¿qué más es Dios? Dios es infinito. El Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Voy a buscar Salmo 145:3 en otra versión, a ver si me ayuda. Puede ser en la versión Dios habla hoy. Salmos 145:3, para escudriñar de otra manera. Mire lo que dice: el Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento. Oiga bien, su grandeza excede nuestro entendimiento. La versión internacional dice: su grandeza es insondable. Vea pues cómo aprende uno con otras versiones. La versión Palabra de Dios para Todos dice: grande es el Señor y merece ser alabado, su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Y por último, una versión diferente, la nueva versión internacional, ya la puse, voy a poner otra que sea la Reina Valera 1602, dice igual: es inescrutable. Entonces, amados, estamos viendo aquí los atributos del Señor. ¿Para qué? Porque queremos conocer más al Señor. ¿Qué significa que la grandeza es inescrutable? Que no puede tener un final, que no podemos saber hasta dónde es grande el Señor. Usted y yo, por más que estudiemos, por más que oremos, nunca vamos a entender cuánto es Dios de sabio, cuánto es Dios de grande. No lo vamos a comprender jamás, porque su grandeza abarca toda la esfera de la naturaleza, de todo lo creado,
y Él es infinito, absolutamente infinito, y es un atributo de Dios, de nadie más. Dígame usted qué otra persona podría ser infinito, nadie más. Paso al siguiente atributo. Dios es inmutable. ¿Qué significa ser inmutable o sin cambios? Salmo 127 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en Cristo, cuando nosotros pensamos en la grandeza del Señor, cuando nosotros pensamos en querer imitar al Señor Jesucristo en su accionar, pues no lo vamos a lograr. Pero aquí lo que vale no es lograrlo, aquí lo que vale es intentarlo por lo menos. Intentar hacer toda la fuerza para uno llegar a alcanzar a tener la misericordia del Señor Jesús, a hablar como Él, accionar como Él, ir a los lugares donde Él iba. Entonces, el Salmo 102 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está hablando de la inmutabilidad del Señor. Él no cambia. Imagínese usted que un día el Señor Jesús se levantara con el pie izquierdo, como decimos nosotros, que se levantara de mal genio. Imagínese usted que un día la misericordia del Señor dijera, no, hoy no voy a bendecir a los colombianos, no, me tienen mal, me tienen con la idolatría y no los voy a bendecir. ¿Usted se imagina que el Señor actuara de esa manera? No, Dios es sin cambio, inmutable. Mire, el mismo Dios que habló con Adán y Eva está esta noche con nosotros escuchándonos. El mismo Dios que sacó a Lázaro de la tumba, el mismo Dios que habló con Abraham y le dijo a Abraham, salga y mire las estrellas. El mismo Dios que habló con Satanás y lo reprendió. El mismo Dios que permitió que se escribiera el Apocalipsis por el apóstol Juan. Todo lo que vemos creado por el Señor, todo, absolutamente todo, es de un Dios que no cambia. Entonces, si Dios ha dicho que nos habría de bendecir, que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él sana, que Él salva, que bautiza y que vuelve, ¿por qué no habríamos de creer nosotros a esas promesas? Dígame usted, por favor, ¿por qué Él no habría de bendecirnos si ya nos ha demostrado que nos ha sanado? Si ya nos ha demostrado que la provisión ha llegado. Dígame usted, por favor, ¿por qué Él habría de bajar su mano y decir, no, hoy determino no bendecirlos? No, si es que nunca lo hizo así. El Señor nos disciplina, como disciplinó a muchos. Imagínese usted, por ejemplo, esto. Toma al profeta Oseas y le dice, Oseas, venga acá, vaya, cásese con una prostituta, ámela y tenga hijos con ella. ¿Usted se imagina eso? ¿Por qué? Porque un propósito había con eso. Porque él quería representar a la iglesia prostituida que había elegido a otras personas, a otros ídolos, y a él lo habían bajado del trono. Como muchos estarán a lo mejor apartados de la doctrina cristiana porque están viendo a la selección Colombia. Para ellos es lo más importante. Tienen cuadros, la camiseta, los trofeos, la firma de los jugadores, la radio a todo volumen, hacen fiesta ese día en la casa, levantan el trofeo y todo. Yo no digo que eso sea pecado, pero lo que es pecado es poner por encima de Dios a un Dios que es completamente inmutable. Seguimos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él sigue siendo misericordioso, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes, y eso no va a cambiar, mis hermanos. Por favor, entendamos que lo que Dios ha dicho no tiene cambio. Si Él ya dijo que nos va a bendecir, ¿quién podrá detener su mano? ¿O cómo podría Él retractarse de no bendecirnos? No, ya no los voy a bendecir. Les dije que los iba a bendecir, ya no. No, de ninguna manera. Santiago 1:17 también lo corrobora. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros somos variables. Nosotros tenemos un corazón que se inclina al sol que más alumbre. Allá donde más nos den, donde más nos sonrían, donde más nos aplaudan, donde más nos alcahueteen el mal comportamiento, allá vamos nosotros. No, con el Señor no. El Señor es de un solo parecer.
Mire, tanto es Dios de que no hay sombra de variación en él, que a Cristo Jesús hubo de sacrificarlo en la cruz del Calvario porque alguien tenía que pagar por el pecado. Ese es el sentido de la crucifixión de Cristo. Porque Dios había podido decir, no, como es mi hijo, deje así. No, tenía que cargar sobre alguien el pecado de la humanidad. ¿Y quién más sino sobre su hijo? Su propio hijo cargó el pecado de todos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no varía. Dios dice, pecado es pecado y él tiene que morir. El alma que pecare, esa morirá. Y el Señor tenía que morir por nuestros pecados. Aún su propio hijo. Y esto nos demuestra, mis hermanos, que Dios no cambia. Y si Dios dijo que al final de los días sonaría una trompeta y levantaría su iglesia, mi hermano, ¿por qué dudarlo? No vamos a dudar en esta situación. Otro atributo de Dios. Dios es la verdad. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en él es justo y recto. ¿Y qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, enseguida viene una libertad sobre nuestra vida que comenzamos a accionar de acuerdo a esa libertad. Entonces, dentro de los atributos que estamos estudiando esta noche para conocer realmente a Dios y poder imitar en su comportamiento, hoy también estamos diciendo que no solo Dios es en él vida, no solo es espíritu, no solo es intachable, no solo es completamente moral, no solo es justo, sino que también Dios es la verdad. Escúcheme, hermano, todo lo que está escrito en la Biblia nos ha sido dejado para estudiarlo y todo lo que hay allí es la verdad. Ahí no hay nada diferente. Cuando recién comencé en el Evangelio, le pregunté al pastor que empezó a enseñarme. Y le dije, pastor, era un abogado, Ricardo Ruiz de la Fiscalía. Le dije, doctor, de verdad, ese cuentico que Adán se quedó dormido y el Señor metió la mano y sacó una costilla e hizo la mujer, ¿no será que ese es un cuento como para niños, como para que la gente crea, pero en realidad Dios no hizo eso? Me decía, mire, si está en la Biblia que un hombre oró al Señor para que el reloj se devolviera unos minutos y el Señor devolvió los minutos de la naturaleza y de todo lo creado, créalo. Si el Señor dice que caminó sobre las aguas, créalo. Usted se va a evitar un problema de aquí en adelante si cree a pie juntillas lo que dice la Biblia. Si está en la Biblia, tenga la seguridad que así es. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Qué triste que nosotros descubriéramos más adelante que Dios dijo una mentira en la Biblia y que eso no era real. No, Dios es verdad y en él hay la verdad. ¿Qué más? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Alabo al Señor por habernos sacado de adorar a San Martín de Porres, de adorar a José Gregorio Hernández, de adorar a la Virgen del Carmen, a las ánimas del purgatorio. Dios nos sacó de allá, de ese lugar. José Gregorio Hernández duerme y ni siquiera se entera que es un ídolo de la humanidad. Si él supiera que lo tienen como ídolo, ¿cuánto lloraría desde el lugar donde está? Porque eso no era lo que él quería. Entonces, amados, si Dios es el único Dios verdadero, ¿por qué las personas escogen a otros dioses? ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no les ya ha llegado el tiempo de la conversión, porque son ignorantes, muertos espiritualmente y están perdidos como a lo mejor usted y yo estuvimos. ¿Qué más es Dios? Es amor. Es amor. Estamos estudiando al Señor, estamos mirando los atributos del Señor. Y negar que Dios es amor, primera de Juan 4:8. El que no ama a Dios
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Muchos no le aman, muchos están apartados, muchos reniegan, muchos maldicen, pero usted y yo hemos creído en un Dios bueno, en un Dios maravilloso, en un Dios que nos ama con amor eterno. Tanto nos ama que nos perdona el fuego del infierno y prefiere que su hijo muera maltratado, a martillazos, perforando sus manos y sus pies, coronándolo de espinas, escupiéndolo, todo lo que le cayó encima a nuestro buen Jesús. Tanto amor para que usted y yo seamos exentos del pecado, seamos exentos de la ira venidera, seamos exentos del juicio eterno al infierno. Nos correspondía ir, pero el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no cabe, no alcanza a caber en nuestro pecho, no alcanza a caber en todo lo creado, porque el amor de Dios nadie lo puede comprender de lo grande que es. Otro atributo más es que Dios es eterno. Dios es eterno. Y el Salmo 92 lo corrobora. Antes de que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y esa eternidad de Dios nos da a nosotros una alegría grande de saber que vamos a ir a esa eternidad con el Señor. Ya lo he dicho acá, el tiempo que pasamos aquí en la tierra es tan cortico, mis hermanos. Por favor, es que yo me pongo a pensar, ¿qué hace que estábamos de novios con mi esposa? Que caminábamos de la mano, que íbamos a comer una oblea, con la ilusión de tener un matrimonio, de tener una casa bonita, unos muebles, un carro, unos hijos bonitos. La ilusión. Ya pasó todo eso. Ya se va a terminar todo eso. Ya llegaron los 70, los 71, los 72 y seguiremos avanzando hasta el día en que el Señor dirá: Alonso, venga acá, lo necesito aquí. Y de ahí en adelante ya comienza la eternidad. Lo que estamos aquí es pasajero, pero Dios no. Dios es eterno. Él conoce a todas las generaciones que han pasado desde Adán hasta nosotros. Les ha contado los cabellos a todos, conoce cada célula, cada ADN, sabe qué hizo cada uno, sabe qué habló cada uno, porque en la eternidad de Dios está el ser, además de otras cosas, sabio. Otro cita bíblica para corroborar, estas diapositivas las doy a quien me las pida. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque estamos hablando que Dios es eterno. Y en esa eternidad Dios lo llena todo. ¿Cómo podríamos ocultarnos del Señor? ¿Cómo podríamos nosotros, usted y yo, escondernos detrás de una peña, detrás de una roca, en una casa, en un lugar, en una habitación, por más oscuro que esté? Ahí está el Señor mirándonos, cuidándonos, dándonos todo el amor, porque Él es eterno. ¿Qué otro atributo tiene el Señor? El Señor es omnisciente. Todo lo sabe. Salmos 147, 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. El 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios todo lo sabe. A Dios no se le puede ocultar absolutamente nada de nada. La tecnología le queda pequeñita en comparación a la sabiduría de Dios. La inteligencia artificial es una pequeñez, es un pelo de gato en comparación a todo lo que el Señor sabe, conoce. Dice que cuenta el número de las estrellas. En estos días instalaron un telescopio en un lugar allá en el espacio. Y desde otro telescopio miran ese telescopio. Y lo que encontraron es que el universo es absolutamente infinito. Y cuentan los científicos que esa estrella que vemos allá, esa luz que está alumbrando a la Tierra por una estrella, esa estrella murió hace millones de años. Lo que pasa es que todavía la luz no ha llegado a la Tierra porque viene a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz. ¿Y cuánto tarda
todavía en llegar, en apagarse aquí en la tierra, pasan millones y millones de años. ¿Cómo será lo lejos que está eso? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pensemos, si Dios sabe que yo tengo la nevera vacía, si Dios sabe que no tengo para un medicamento, si Dios sabe que mi hijo necesita protección porque va solo a la tienda, Dios sabe que tengo un examen, Dios sabe que mañana me van a hacer una escanografía del cuerpo. Dios lo sabe, hermano, hermana, Dios lo sabe. ¿Por qué podemos nosotros con nuestra mente tratar de limitar al Señor cuando Dios todo lo sabe? Mire, aún, ni siquiera la palabra ha salido de nuestra boca y Él ya sabe que vamos a pedir. ¿Usted se imagina eso? Ya sabe que vamos a pedir. Y entonces, pues la respuesta ya está. Y esto nos permite a nosotros descansar en un Dios que todo lo sabe. Dios es omnipotente. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús de Nazaret, muriendo en el monte de la Calavera, había podido con un solo pensamiento acabar con toda la humanidad, mandar un fuego desde el cielo que consumiera la tierra como una alberja en un incendio. Jesús de Nazaret, con un solo pensamiento, había podido destruir a todos los enemigos, absolutamente todos, desarraigar de la faz de la tierra a la humanidad, porque su poder está inherente en él, porque Jesús de Nazaret tiene el poder del Padre y el Espíritu Santo tiene el poder del Padre y el Hijo. Es igual, la divinidad en ese sentido de los atributos es igual. Dios todo lo puede. El cáncer, la enfermedad para Dios es nada, hermano, hermana. Una gripa, una tos, los riñones nuevos, la columna vertebral nueva, los músculos de la cintura, de la cadera. El caso de mi hermano, el hermano que está hoy hospitalizado allá en Montería, el hermano de la hermana Rosalba. Él sabe dónde está el hermano, sabe que necesita y sabe que puede sanar. Lo que pasa es que el Señor no nos da todo lo que le pedimos automáticamente como si fuera un cajero automático, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Pero su potencia sigue siendo la misma. Todavía Él podría decir que levantemos la mano para pasar el mar rojo en seco. Todavía, porque no ha disminuido. Él no se le descargan las pilas. Él no tiene que recargar otra vez la fuerza o comer alimentos energéticos para que vuelva a recuperar el poder. No, de ninguna manera. Dios es espíritu y su poder está igualito para resucitar, para sanar, para proveer o para destruir a los enemigos. Además, Dios, además de todo esto, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es soberano. Todas las perfecciones están atribuidas a Dios en forma infinita y sus obras, así como su ser, son absolutamente perfectos. A lo mejor usted ya lo sabía, pero le estoy diciendo, estoy recordando que debemos aprender otra vez los atributos de Dios, primero para que no se nos olvide quién es, y segundo, para que confiemos más en el Señor y tratemos de seguir sus pisadas. El gran diseño y los detalles del universo son evidencia de su infinita grandeza y su soberanía, su poder, su sabiduría. Vean, lo voy a decir. Cuando una persona nace y ya está en la edad adulta, en la edad madura, él tiene en el estómago, en el vientre, algo que se llama el colon. Aquí tengo una doctora, una médico. Y ese poco de tripas ahí, lo que es el intestino grueso y el delgado, mide una cantidad de metros. Y están enrollados en el cuerpo de tal manera que ni siquiera se nota. Una persona delgada, de contextura delgada, tiene la misma cantidad de metros de una persona gorda. Allí tiene la misma cantidad de metros de intestino. ¿Qué pasa cuando lo operan y le sacan el intestino para hacerle una corrección, una colostomía, una limpieza, que le dio peritonitis y le sacan? Los médicos vuelven a meter el paquete allí, pero es como cuando se destapa un celular. Nunca más
vuelve a ser el mismo paquetico ordenado que trajo la persona desde que nació. Podrán ponerle mallas, podrán ponerle todo lo que quiera, pero nunca quedará igual de envuelto el paquetico. Mis amados, esto nos indica que el gran diseño de Dios en el cuerpo humano, en el mapa del ADN, en las huellas digitales, en la pupila, en el riñón, cómo funciona. Se necesita una fábrica de un tamaño de una casa para que haga la función de un riñón. En el oído, el martillito que golpea los pelitos. Estas cosas, hermano, ¿cómo podemos nosotros negar que fue en Dios quien las diseñó? Los animales, el instinto animal, el desarrollo de la naturaleza, la distancia de los astros a la Tierra. Si el Sol estuviera 10 metros más adelante de la Tierra, no solo seríamos negritos, sino que ya seríamos chicharrones, nos había tostado hace rato. Y si estuviera 10 metros retirado, nos hubiéramos muerto de frío. Un rayo de sol que sale desde el astro rey y toca la hoja de un pasto, está a la distancia suficiente para que genere el color verde del pasto, mis hermanos. Y esto solo podría hacerlo un Dios infinitamente sabio, poderoso, como es nuestro buen Dios. Su grandeza es infinita cuando miramos la naturaleza. Ahora pensemos en el plan de salvación. Según está revelado en las Escrituras, es otra evidencia de su amor, su justicia y su gracia. Ningún aspecto de la creación es demasiado grande para que Él tenga sobre todo lo existente, un completo control. Y ni siquiera el más pequeño detalle. Incluso la caída de un gorrión es demasiado pequeño para no quedar incluido en su plan soberano. Oiga bien, hermano, esta reunión con 17 familias estudiando la palabra está siendo registrada en la memoria de Jehová. Y en la memoria de Jehová está quienes están prestando atención, quienes entraron verdaderamente a aprender, quienes quieren gozarse cada vez más con la palabra. Esto es lo que queda registrado en la memoria del Señor. En el plan de salvación, según está en la Escritura, es otra evidencia más de su gracia, de su amor y de un plan que había sido hecho desde antes de fundar el mundo. Hablemos un poquito de la soberanía de Dios. Los atributos de Dios ponen de manifiesto que Dios es lo supremo sobre todo lo existente. Cabeza, no hay nadie más por encima de Él. No queda nada sujeto a otro poder, nada, absolutamente nada. Autoridad o gloria. Nadie más manda sobre los ángeles, nadie más manda sobre los demonios, nadie más manda sobre la naturaleza. La tierra tiembla cuando el Señor quiere que tiemble. El árbol se incendia cuando el Señor quiere que se incendie. El árbol tiene fuego y no se incendia cuando el Señor no quiere que se incendie. Toda autoridad, toda gloria no está sujeta a ninguna entidad que sea superior a Él. Él representa la perfección hasta un grado infinito en cualquier aspecto de su ser. Él no puede jamás ser sorprendido. Yo he escuchado algo, ay, vamos a sorprender al Señor. ¿Cuál sorprender? Si Él ya lo sabe todo. Él no puede ser derrotado, jamás será derrotado. Él no puede ser disminuido. Y me molesta la gente que le trata de Diosito. Haz que Diosito. Otros dicen el de arriba, otros dicen el que manda, otros dicen el dueño del aviso. Es una grosería tratar así al Señor, a un Dios tan poderoso y a un Dios tan sublime, tan lleno de la gracia y el favor. No puede ser disminuido por más que le pongamos atributos de Diosito pequeñito. Muchos lo ven así, como el Diosito chiquitico que no puede hacer nada. No obstante, sin sacrificar su autoridad o comprometer la realización final de su perfecta voluntad, Dios se ha complacido en dar a los hombres una medida de libertad y de elección, lo que llaman el libre albedrío. Para el ejercicio de esta elección, Dios mantiene al hombre responsable. Es decir, Él mismo ha grabado en nuestro corazón la ley del corazón para que nosotros nos mantengamos en ese libre albedrío, nos mantengamos ahí con responsabilidad. ¿Qué le parece a usted el amor de Dios por nosotros? A causa de estar el hombre en su depravado estado, ciego, insensible a la obra de Dios, aparece claro en la Escritura que los hombres no deben apartarse de Dios
suprimiendo el espíritu de sus corazones. ¿Cómo será la compasión que tiene el Señor con nosotros? Que aún a los que no le conocen le pone una gotica allí en su corazón para que no se aparten del Señor. ¿Cómo será el amor que tiene de nosotros? Que aunque le rechacen, le maltraten, le traten mal, le maldigan, lo hagan, lo saquen, como al Señor Jesús cuando los cerdos cayeron al abismo. No, Señor, no nos interesa su sanidad. Váyase de aquí, porque los cerdos tienen más valor que su persona. ¿Qué le parece a usted? Hoy en día hay gente así. Hoy en día hay gente que prefiere la distracción, prefiere el mundo, prefiere los cerdos que la enseñanza bíblica. Del lado humano, sin embargo, el hombre es responsable de su incredulidad y se le ordena que cree en el Señor Jesucristo con el objeto de que pueda ser salvado. Es también verdad que los asuntos de los hombres, especialmente de los cristianos, Dios actúa para que se cumpla su voluntad. Con todo, Él no fuerza a los hombres a que se entreguen a Dios, sino más bien les exhorta a que lo hagan. Dios no impone absolutamente nada. Se equivocan quienes dicen que Dios impone diezmar. Es un error. Que Dios obliga a hablar en lenguas y si no, no es salvo. Es un error de carácter doctrinal. Esto no es verdad. Dios no impone absolutamente nada de nada. El hecho de que Dios haya otorgado una cierta libertad al hombre no introduce un factor de incertidumbre en el universo, puesto que Dios se anticipa y conoce hasta el infinito todo lo que los hombres harán en respuesta a las influencias divinas y humanas y que se producen en sus vidas. Su soberanía, por tanto, se extiende infinitamente a todos, incluso si temporalmente ha de ser en el mal, por permitirlo, y que en última instancia todo redunda en que Dios pueda ser glorificado. Es decir, aún en el accidente, aún donde hay un homicidio, aún donde hay un incendio, aún donde hay tristeza, enfermedad, aún allí Dios permite que se extienda este asunto con tal de que Él sea glorificado. Amados, quiero darle las gracias a usted porque creo que esta noche hemos aprendido un poquito más de los atributos del Señor. ¿Con qué fin? Como hablábamos esta mañana, porque queremos conocer más y más al Señor, porque queremos amarle más y más y porque queremos imitar y seguir sus pasos. Que Dios nos ayude para seguir imitando los pasos del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, Rey de gloria, majestad, ya habíamos orado para que esta clase fuera una bendición y lo ha sido, Señor. Quiero poner en tus preciosas manos esta lección que hemos recibido, esta información que ha llegado directo a nuestro corazón, directamente de la Biblia, tu palabra. Ahí quedan las diapositivas para seguirlas estudiando. Eterno Dios, permite que esta grabación que estamos haciendo y que voy a distribuir más tarde, llegue allí a donde mis hermanos no alcanzaron a llegar, los que estaban ocupados, los que estaban distraídos, los que estaban en otro asunto, Señor, que puedan escuchar la voz de Dios a través de esta enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por traernos vida, por traernos esperanza y por traernos esa certeza de un Dios bueno, de un Dios maravilloso, de un Dios pleno que siempre tiene para nosotros lo mejor. Muchas gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amados, recuerden que esta enseñanza queda grabada y que usted la puede reclamar cuando usted estime conveniente.